Hola, mi nombre es Jesús Vélez Lord, soy de la República del Ecuador, soy migrante que un día, como todos los ciudadanos en el mundo, buscamos mejores días para buscar el progreso para nuestra familia, nuestra sociedad. Un día tuve un sueño de emigrar a los Estados Unidos cuando mi país había caído en una profunda crisis económica en el año 2002-2003. Ese sueño que inicié en el año 2002 con rumbo a los Estados Unidos terminó en una pesadilla. Fui detenido, torturado y condenado a 2 años de prisión cuando pisé territorio panameño. Desde ese comienzo, desde el mismo momento de mi detención, comienza una nueva historia en mi vida. ¿Por qué? Porque se me había detenido, se me había torturado y se me había condenado a 2 años de prisión en las peores cárceles de la República de Panamá. Fui procesado con un sistema administrativo, no un sistema judicial, en el cual no contemplaba ningún derecho a la defensa, ningún derecho a un abogado, ni el derecho a la inocencia. La sentencia la dictó la señora Ilka Roxana Varela de Vares, quien en esa época ocupaba cargo de directora nacional de migración en el estado de Panamá, quien actualmente se encuentra cumpliendo misiones diplomáticas en el estado portugués en Europa. A mí me detienen porque supuestamente yo pasé entre la selva del Darién, entre Panamá y Colombia. Esa es una región que supuestamente está llena de miembros de la guerrilla de Colombia, y a mí me acusaron de ser parte de la guerrilla de Colombia. Aparte de esto, se me acusó de tener un visado falso y de ser peligroso para el orden público de Panamá. Ninguna de estas cosas fueron ciertas. Me trasladaron, desde el mismo momento de mi detención, me sacaron mis zapatos, me hicieron caminar descalzo sobre un río llamado Tupiza, hasta un pequeño cuartel de la policía llamado Nueva Esperanza, una región de los aborígenes Emberá, zona de personas indígenas originarios de la región. Allí me colgaron de este brazo aproximadamente 8 horas, toda la noche prácticamente, sin camisa y con mis pies colgando hacia el suelo. Gracias a Dios que fueron 8 horas. Al otro día vino un helicóptero, que yo lo denominé chopper, y me trasladaron hasta la zona carcelaria que se llama Metetí. En ese helicóptero que me trasladaron, me amarraron con los brazos hacia atrás, los pies me lo hundieron hacia atrás también con las manos, con horrendos grilletes, y me tiraron al helicóptero como que si fuera un chancho, que fuera el matadero. Allí en Metetí pasé aproximadamente una semana. Posteriormente me trasladaron al centro penitenciario de La Palma, Darién, una zona isla donde están cumpliendo prisiones, sentencias diferentes personas por diferentes clases de delitos. Allí me encontré con personas migrantes de algunos países, especialmente de América del Sur, enfermos. Habían mujeres enfermas, adolescentes embarazadas, todas reunidas en una pequeña bodega donde las aguas del mar llegaban y se penetraban dentro de la bodega, y eso inundaba la zona donde estaban las mujeres, al igual que la prisión donde yo me encontraba. Las olas golpeaban en las paredes de la prisión y el agua entraba por pequeños orificios a la celda, donde nos produjo sarna. Mi cuerpo se me llenó todo de sarna. Todos los presos estábamos contagiados con una enfermedad de sarna. No teníamos asistencia médica, asistencia jurídica, asistencia diplomática para reclamar esos derechos que estaban siendo violentados por parte de las autoridades panameñas. En esa isla, los migrantes que ya habían pasado mucho tiempo, un día decidieron, nos reunimos y convocamos a hacer una huelga de hambre pacífica para reclamar que fuéramos deportados o liberados de cualquier forma. Nuestro reclamo fue que nos llegaron los policías y el comandante dijo: todos palo en mano. Nos agarraron a palo y nos arrastraron por el suelo para meternos en nuestras prisiones. Estábamos. A mí me rompieron mi cráneo, yo tengo mi cabeza rota. Un policía de apellido Alirio. Posteriormente, casi la última semana del mes de diciembre del año 2002, ya fui trasladado a un centro penitenciario que se llama La Joyita,
al pabellón número 6, no sin antes que ya habían deportado a todas las personas que se habían puesto en huelga de hambre. La razón de que a ellos lo sacaron primeramente se debía de que ya habían pasado mucho tiempo en las cárceles, muchos estaban enfermos, mujeres embarazadas, niños de 2, 3 años durmiendo en una bodega. Y a mí me llegó una sentencia, yo nunca lo puedo entender, porque me acusaron de tener un supuesto visado falso y ser miembro de la guerrilla de la FARC. Y cuando a todos lo liberaron, lo enviaron en un barco, y lo que a mí me dijeron que yo ya estaba condenado porque era un supuesto miembro de la guerrilla de la FARC y haber tenido un visado falso y ser peligroso para el orden público. Pero nunca se hizo una investigación. La sentencia simplemente la emitieron sin la presencia de ningún juez, sin ninguna autoridad que estuviera revestida con carácter judicial. Cuando ya yo estaba en el pabellón número 6 de La Joyita, allí un día un policía llega con una hoja en su mano que supuestamente era la sentencia que ya me habían dictado por los supuestos delitos que ellos me acusaban. Me sorprendió cuando el policía me dijo Jesús Vélez Lord. Me acerqué a la puerta y me dice, esta es la sentencia. En la sentencia estaba firmada por Ilka Varela de Varese, y en el cual detallaba que estaba condenado a sufrir la pena de 2 años de prisión haciendo trabajos forzados agrícolas en la colonia penal de Coiba, que en esa época ya estaba fuera, digamos, de lo que debía cumplirse, porque estaba cumpliendo esa isla, ya era un centro turístico, ya no era una prisión. Y debido a que ya no era una prisión, me mantuvieron encerrado en diferentes prisiones. También yo considero que allí se violentaron las normas de derechos de las personas, dado que al no existir Coiba, Jesús Vélez Lord no tenía dónde ir, debería ser liberado, y buscaron forma de cómo mantenerme encerrado. En la prisión de La Joyita, yo ya llegué enfermo allí. Me habían roto mi cráneo, mi cabeza estaba rota, sangrando. Estaba perdiendo la visión, tenía debilidad, no tenía fuerzas, me atacó una anemia. Pasaban los meses y las enfermedades se me iban acumulando, anemia, mareos, una serie de enfermedades que se me acumuló en mi cuerpo, y yo ya pensé que no iba nunca a salir de esta prisión. Los meses pasaban, llegó el mes de marzo y pedí asistencia médica. Lo que me dieron fue medicamentos vencidos. Lo que me produjo fue se me agravó más mi situación de salud. Pasó el mes de abril, mayo, no pasaba ninguna respuesta, porque dado que yo estaba enviando carta a la presidenta de Panamá, Mireya Moscoso, y a la directora nacional de ese entonces, ya mencionada, Ilka Varela, nunca tenía respuesta. Escribía casi todos los días, mandaba carta, pero nunca tenía respuesta. Y el 1 de junio del año 2003, inicié nuevamente una huelga de hambre dentro del pabellón 6, donde me encontraba. Mandé antes de eso carta a la directora nacional de migración anunciándole que consideraba injusto la pena que se me había aplicado, porque no me habían dado derecho a defensa, derecho a un tribunal, derecho a la inocencia, el haber sido asistido por un abogado, el estar incomunicado. Yo nunca tuve ni comunicación. El método que tenía era enviarle carta a la señora Varela, quien ya yo le había remitido un conjunto de cartas a través de las autoridades que recolectan la carta del pabellón para entregársela a las personas que uno se las destina. Como resultado, llega al gobernador de la cárcel a preguntar cuál era el que estaba en huelga de hambre. Los presos empezaron a sonar las paredes, las rejas de la prisión, a sonar de cualquier forma, anunciando que había una persona dentro en la huelga. Como resultado, este señor Adalí de Batista dijo que traía órdenes de la señora Varela, Ilka Varela, para trasladarme a otro pabellón de máxima seguridad, ya no un pabellón normal donde estaban extranjeros, sino un pabellón de máxima seguridad, como para que sufriera más. Allí, al hacerle mi reclamo, yo estaba con mi boca costurada, cosida con hilos, con hilo de pescar,
en señal de mi reclamo. Y lo que le hice fue darle una carta al señor Adalí de Batista para que darle a entender por qué era mi reclamo. Y debido a que este reclamo era que se me atendiera mis necesidades como salud, mi liberación, ponerme en contacto con la familia, contacto con la misión diplomática de Ecuador en Panamá y algunas cosas interesantes que estaban basadas en la norma del respeto. Adalí de Batista me trajo la respuesta que había recibido órdenes de la señora Varela de darme una paliza por la huelga que yo estaba enfrentando. No dudaron inmediatamente en sacarme, leyeron el papel que yo reclamaba, me dijeron ya sé lo que tenemos que hacer. Me llevaron primeramente a unas pequeñas oficinas oscuras, la retirada del pabellón 6, donde querían que yo firmara el cambio que me iban a hacer al pabellón de máxima seguridad. Debido a esto que yo no firmé, lo que me hicieron fue empezarme a golpear, darme puntapiés, patadas por mi cuerpo y golpes. Me engrilletaron mis pies, me llevaron inmediatamente al pabellón número 12 de máxima seguridad. Allá en el pabellón número 12, a mi entrada, estaba un policía que lo conocí, que se llamaba el Teniente Patiño. Estaba torturando a un grupo de personas, un grupo de reos desnudos. Se escuchaban los gritos de terror que retumbaban sobre los muros de la prisión. Yo llegué a ese pabellón con la boca cosida y dieron órdenes para que me echaran gas en la cara y descosieran los hilos de mi boca. Yo tuve que desgarrar mis labios de mi boca para poder respirar. Inmediatamente mi boca se llenó de sangre y no tuvieron un poquito de piedad. Me sacaron mi ropa, me desnudaron, me arrastraron por el suelo, me llevaron como unos 10 metros del lugar donde me tenían hasta donde estaba un grupo de personas desnudas, costillas con costillas, torturándolos. Ahí me sumaron a ese grupo que estaban torturando. Empezaron a caminar por la espalda y lo hacían virar con la boca hacia arriba también para caminar por la barriga. A esto también, mientras estaban caminando sobre las espaldas, iban derramando polvo de gas lacrimógeno en estado sólido y dando garrotazos por la planta de los pies con los garrotes policiales que utiliza la policía. Nuevamente lo hacían voltear hacia arriba y caminaban por la barriga haciéndole presión al estómago para que el dolor fuera más fuerte. Nos derramaban gas lacrimógeno en los testículos, nos derramaban en la cara, en la piel y luego nos echaban agua para que el dolor se sumara al gas que estaba cayendo en los cuerpos. A la cabeza la pisaban con la punta de las botas, nos daban patadas por las costillas y fue un día tan pero tan duro que yo estaba al frente con la muerte. Queridos amigos, amigos migrantes, muchos tendrán duda, ¿quién es Ilka Rosana Varela de Varés? ¿Quién fue la que me condenó a sufrir 2 años de cárcel en diferentes prisiones de Panamá? Pero yo, como conocedor, como persona que sufrí sus actitudes, quiero decirle que Ilka Rosana Varela de Varés fue directora nacional de migración en el periodo en que yo estuve en la prisión. En su tiempo, la señora Varela condenó a más de 800 personas migrantes a cumplir diferentes tipos de castigos. Su conducta era condenar sin la presencia de ningún juez porque ella ocupaba un cargo administrativo y no un cargo judicial. La señora Varela no solamente los actos los cometió conmigo. En las noticias de Panamá aparece información que ha hecho abortar a mujeres, que ha condenado a personas y las ha agarrado y las ha tirado como si fueran perros a sus países. Sin embargo, la señora Varela actualmente se encuentra cumpliendo misión diplomática en la República de Portugal, en Lisboa. No me parece correcto cuando una persona ha cumplido, ha hecho
ha violentado a las personas, ha cometido delitos de lesa humanidad contra la humanidad, y que ahora esté ocupando un cargo diplomático en la sede de un país que realmente es respetuoso de los derechos humanos, no me parece claro realmente. Hay muchas cosas aquí. Se dice que la señora Varela es prima del presidente Juan Carlos Varela. Da mucho que pensar el por qué ahora ella está cumpliendo misión diplomática allá, y la señora no está enfrentando los juicios que debe enfrentar dentro de su país. Yo pregunto al presidente, ¿cómo puede poner a una persona a representar su país cuando ha cometido esta señora una serie de violaciones a los derechos humanos contra los migrantes? Y yo puedo catalogarla, que la señora Varela tranquilamente da para el calificativo que es una Hitler de los migrantes. El dolor era inmenso. El dolor hacía que nos orináramos, otros nos defecáramos del dolor. Otros con gritos moribundos pedían que lo mataran, porque ya no querían pasar ese sufrimiento que estaba pasando, ese momento de tortura. Este pabellón tenía un olor a sangre. Las